Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar. Cristo muy pronto vendrá. Cristo muy pronto Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos andar. Cristo muy pronto vendrá. Un saludo para todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Como siempre, estamos en este programa Pensándolo Bien entre amigos. Y por supuesto, siempre pedimos que ustedes puedan suscribirse a nuestro programa y a la vez puedan compartirlo con otras personas, porque lo que deseamos es que este mensaje se difunda. Al fin y al cabo, es el mensaje final de Dios para la salvación de los hombres. Así que, gracias por continuar con nosotros. Como siempre, estamos en compañía de nuestros amigos y hermanos, Pastor Eleazar de Gracia. Muy buenos días, Eleazar. Muy buenos días y buenos días para todos los que estén escuchando el programa. Muy bien, también está con nosotros nuestro compañero y amigo, el Pastor Jorge García. ¿Cómo amanece, Jorge? Muy buenos días, amigo Guevara. Con la ayuda de Dios, amanecimos muy bien y queremos estar seguros de que también nuestros amigos que nos ven y nos escuchan estén disfrutando hoy de las múltiples bendiciones de nuestro Creador. Muy bien, como ya lo tenemos por costumbre, vamos a iniciarnos con una palabra de oración. Oramos. Pastor de Gracia. Bondadoso Padre que estás en el cielo, en esta mañana te damos muchas gracias por este nuevo día que nos ofreces y por la oportunidad de compartir tu palabra con nuestros amigos y entre nosotros. Queremos pedirte que tú dirijas todos los pensamientos nuestros, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a una buena explicación de tu palabra Amén. y que tu Espíritu Santo pueda llevar este mensaje a cada corazón, a cada mente, y que sea una bendición en nuestras vidas lo Amén. que hoy vamos a estudiar. Y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, a quien sea la gloria y la honra por siempre. Amén. 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 Muy bien, estamos ahora en sintonía todos y, como siempre, vamos a comenzar nuestra conversación. Yo quiero comenzar diciendo que se ha mencionado que el ser humano ha sido hecho para adorar. Adorar. Y también tiene el libre albedrío. Dios nos dio ese precioso don, la capacidad de decidir cada una de nuestras acciones. Hay vamos a decirlo así, una propulsión interna que nos impele a adorar algo. Tenemos que rendir tributo a algo y a veces no nos damos cuenta. El asunto es a qué adoramos o a quién. Por eso debemos utilizar correctamente nuestro libre albedrío. Vamos a adorar a Dios, el creador, o vamos a adorar otra cosa, a un ser creado, ya sea cosa o animal o persona, sería un ser creado. Ahora, en el amor de Dios, entendemos nosotros por el mensaje de la Biblia, Dios, nuestro creador, no solo pone la alternativa ante nosotros de a quién adorar, sino que nos dirige, nos anima y nos aconseja a adorarlo a Él. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí, claro. Y
y yo creo que los tres mensajes angélicos, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, eh, demuestra ese deseo de Dios. Es un llamado final para que nosotros, como sus criaturas, escojamos, elijamos libremente, por gratitud, por amor, con pleno razonamiento, adorarlo a Él como nuestro Dios. Y Él nos da la razón para ello. ¿Cuál es la razón que Dios nos da para que lo adoremos a Él? ¿Cuál diríamos que es esa razón? Bueno, se Bueno, la acuerda. razón está implícita en el mismo mensaje. El mismo mensaje, ¿correcto? Así que Ese, si leemos para recordar, porque ya lo hemos hecho varias veces, eh, Apocalipsis, el capítulo 14 y el ajá. verso número ah, 7. 6 y 7, 7. Ajá. 6 y 7. El mensaje completo es de 6 y 7, así que no vamos a leerlo desde el comienzo. Apocalipsis 14, verso 6 y el verso 7, que es el primer mensaje. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo número 7. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Así que aquí implícitamente en este texto está diciendo a quién adorar. Adora a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea que aquí tenemos, se le está haciendo llamado a la criatura o a las criaturas para que adoren al creador de todas las criaturas. Y creo que eso es una razón fundamental en toda la Biblia, de la razón por la cual debemos adorar solamente a Dios, porque Él hizo todas las cosas y a nosotros también. Ahora, Jorge, para contrastar el mensaje de este primer ángel, ¿qué dice, si puedes leernos, el mensaje del tercer ángel? Saltándonos el del segundo, del cual hablamos la semana pasada. El Sí, versículo 9 y 9. 10. Ajá. ¿Qué dice? Leo de Apocalipsis 14, los versículos 9 y 10, y dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Muy bien. Así que aquí tenemos los dos mensajes contrastantes. Uno, adorar a Dios, y la razón es porque Él es el creador. Creador. Y el otro mensaje es que hay otro poder que pide adoración y prácticamente exige adoración, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algo con relación al primer mensaje del primer ángel, si les parece. Correcto, Sí, adelante. claro, Si, vamos. si leemos el mensaje de ese primer ángel, esa fraseología que utiliza, las palabras que utiliza, ¿qué nos recuerda? ¿Qué les recuerda a ustedes cuando dice adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? A mí me recuerda Éxodo 20, los Ajá. versículos 8 al 11, a donde se señala que Dios es el creador. Y lo leo textualmente, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí Perfecto. tiene- Ajá. Ajá. Adelante, adelante. Entonces, al leer esto, vamos viendo esa preciosa cadena de verdades que se presenta en las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Porque al presentar aquí la creación, el fundamento de este mandamiento, ¿dónde se encontraría entonces, Eleazar? ¿A dónde nos lleva eso? Bueno, en el versículo 11, si repetimos allí hay una conexión que necesitamos tomar en cuenta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿A dónde encontramos eso? Pues esto nos lleva a la creación misma. Y esa está registrada en el primer libro de la Biblia y en el segundo capítulo. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 y el versículo del 1 al 3. O sea que aquí tenemos la conclusión de la narración que se está haciendo de la creación, cómo ocurrió, cómo lo hizo Dios. Y vamos a leer fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, o sea, todo ya está terminado. Y verso 2, acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda la obra que había Dios creado y hecho. Si vemos el último texto del primer capítulo, dice, y vio Dios, ese es el verso 31, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Ahora ocurre que después, el día que sigue el sexto día es el séptimo, que es el sábado, llamado sábado de reposo. Y aquí encontramos en este texto tres verbos, 3 acciones de Dios que son fundamentales de lo que Dios hizo con ese día que se iba a repetir cada semana a través del tiempo. Dios reposó ese séptimo día, no porque estuviese cansado, sino como ejemplo para nosotros que somos los que necesitamos un día de reposo, de descanso después de 6 días de trabajo. Y dice, Dios lo reposó. Y el segundo verbo es, Dios lo bendijo. Y sabio Salvador dice que lo que está bendito y está bendito para siempre. Y luego lo santificó. Así que los 3 verbos es reposar, bendecir, tiene una bendición. El único día de la semana que tiene una bendición es el séptimo. Y lo puso aparte para un uso especial, y era de poder estar con su pueblo. Y ahí quizá ustedes puedan conectar, hay otros textos, conectar este texto con otro. Ahora, a mí me parece en la luz de lo que estás diciendo, Eleazar, que aceptar entonces un relato de la creación, como lo dice el Génesis, una creación literal, nos lleva a aceptar un día literal también de adoración que el Correcto. creador colocó aparte. Y yo creo que para muchos de nuestros amigos y hermanos en diferentes denominaciones, aquí es donde está el problema, que por alguna razón han dejado a un lado el relato del Génesis
y aunque muchos de palabra dicen que lo aceptan como original y como literal, en la práctica, en realidad, están aceptando otro relato de creación, que es el modelo evolucionista. Y cuando se acepta ese modelo evolucionista, entonces se pierde la guía. La Biblia y la palabra de Dios deja de ser la autoridad. Y aquí entonces nos perdemos en un laberinto de ideas y de preconceptos humanos que intentan mejorar el relato de la creación de Dios. Así que esto es fundamental, porque Dios está diciendo que Él tiene un recordativo de la creación. Y por cierto, cuando tú dices que conectamos con otros textos, en Éxodo 20, el versículo 8 comienza diciendo, acuérdate. Y allá en Génesis, Dios puso el sábado como un memorial, un recordativo de la creación. Y vuelve en Éxodo, en el mandamiento, a decir, acuérdate del día del sábado. Pero antes de que tal vez ahondemos un poquito más en este asunto, definamos lo que es adoración. ¿Qué es adoración? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué consideramos que es adoración? Si vamos a un diccionario, yo leo que dice que adoración es la devoción a una deidad, reverencia, veneración, rendir culto. Adoración es reconocimiento de un poder, es honrar a ese poder, rindiéndole pleitesía como la deidad, como la autoridad máxima en todo. Cuando se le rinde pleitesía, se reconoce su obra, su autoridad, sus virtudes, sus logros. Y esto es de acuerdo al lenguaje que utilizamos, adoración. Para, Entonces, yo ajá, quiero, yo quiero señalar algo aquí. Cuando dime. usamos la palabra autoridad, notemos que ahí hay una raíz que nos dice autor Ajá, y de ahí añadimos originador. originador. Ah, En otras palabras, el único que originó la vida para nosotros y todos los demás seres vivos que nos rodean es Dios, porque Él es la vida. Él es la fuente de la vida. Él es el único capaz de crear. Él es el único que tiene derecho a ser adorado. Nadie más en todo el universo. amén. Hey, Jorge, good looking man. Déjame decirte esto. Bájale la cámara, será un poquito más No, o yo me echa más acerqué. atrás. Yo me acerqué. Ajá, porque Ahí sí, está, entonces ahí está bien podemos. ahora. Ajá, ok. Entonces, perdona que te haya. No, Ok. es que parece que cuando yo quiero enfatizar algo me acerco a la pantalla como si quisiera pelear con ella. Eso está bien. Nada más no la muerdas porque se te Sí, va. sí. Ok, Eh, a yo, ver. yo quiero decir algo, y es que eh, en el ser humano, que es los únicos capaces de poder percibir esto de que hay un ser superior o supremo, eh, es porque eso indica que nosotros somos criaturas. Eh, necesitamos alguien más grande que nosotros. Y creo que todas las personas nacen con ese sentimiento de que hay algo mucho más grande. Y Correcto. solamente al mirar a nuestro alrededor, nosotros nos percibimos como algo muy pequeño Insignificante. en todo lo que es la creación. Ujú, Cuando observamos para el cielo y miramos las estrellas y la grandeza más allá de toda comprensión, sabemos que somos solamente en este mundo algo muy pequeño. Sin embargo, Dios nos ha dado
una capacidad que está por encima de la creación, la creación de otras cosas. Podemos percibir de que somos especiales. Así que necesitamos eh, eh, adorar algo mayor que nosotros. Correcto. Y eso es casualmente lo que aquí se está presentando. Adora a aquel que es de donde viene el origen de todas las cosas. Sí, Y y ese es entonces, Dios. mira lo que dice Jorge, me gustó mucho por el hecho de que dice es una autoridad. Es decir, la descripción de su persona es él el que tiene el derecho. Entonces, como creador, él tiene el derecho de poner las reglas, ¿no es cierto? Yes. De decir Correcto. qué día es el que va a usar como recordativo, como memorial de su creación. Y él lo dejó con claridad. Ahora, yo quiero aquí, aunque vamos a ahondar un poquito más sobre eso, pero fíjense qué interesante este hecho de que Dios, como sello de su creación, como recordativo de su creación, dejó un momento en el tiempo, dejó tiempo, 24 horas, un día completo dedicado a reconocerlo como el autor. Y esto es importante porque vamos a ver más adelante en Daniel 7:25 que el poder que se opone al creador, a Dios, y que quiere ser adorado, dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y vamos a explicar un poquito más acerca de eso. Pero debemos tener en cuenta el hecho de que fue un tiempo de 24 horas el que Dios separó, apartó para reconocerlo como el creador y adorarlo como nuestro Dios, nuestra Y yo quiero autoridad. quiero añadir un asunto, fíjate, y es que Dios dividió el tiempo en partes, en 7 partes, y eso se repite y se repite hasta el día de hoy. Lo interesante es que aunque las personas se han olvidado del Creador, por eso el mandamiento dice acuérdense, porque es el mandamiento más olvidado, acuérdense, eh, eh, dice que aquí que no, lo que quiero decir es que el ciclo semanal, el ciclo semanal Mantiene. se mantiene y nadie ha podido cambiar ese ciclo hasta el día de hoy. Ajá. Quiere decir que hay un mensaje aquí detrás que la gente ignora, pero la escritura nos llama para que nosotros veamos por qué hay 7 días y nadie lo ha podido cambiar. Mira, Eleazar, ahora que tú dices eso, me acuerdo de algo importante, creo yo. Tú sabes que en la Revolución Francesa intentaron poner una semana de Ese es 7 el días. único caso, un intento. Intentaron hacerlo y tuvieron que volver a la semana de 7 días porque no se aguantaba. Ahora, notemos nosotros que cuando se hace ese intento, se nota la fatiga, la necesidad del hombre. Y algo más, el día se mide por la rotación de, ¿cómo se llama? De la Tierra alrededor del Sol, ¿verdad? 24 Y de horas. sí misma, y de sí Bueno, misma. Y de sí mismo. Digo, el año se El año. mide por la rotación de la Tierra alrededor del Sol. El día de 24 horas por la rotación de la Tierra sobre su mismo eje, ¿cierto? ¿Verdad? exacto. El mes por la rotación de la Luna más o menos alrededor de la Tierra. Pero la semana, ¿en qué está basada? No hay ningún astro que regule el Solo un hecho de tener mandato. Solo solo un un mandato mandato. divino. Eso es, para mí eso es interesantísimo, ¿no es cierto? Solo Y, un mandato divino, el creador lo instituyó así. El que y tiene si, autoridad para hacerlo. Exacto, y así si es. pensamos en los días, todos los días son iguales. O sea, en esencia sale el sol y pasa por el cielo y se oculta. Todos los días son iguales. ¿Qué es lo que hace diferente el séptimo? Es que Dios lo asignó
como algo especial. Como Él tú es el que dijiste, pone eso. como tú dijiste, lo reposó, y eso significa la palabra sábado, reposar, lo bendijo y lo santificó. Y algo más, Eleazar y Sí, Jorge, ese es el único día al cual Dios llama mi día. Eso lo podemos leer en Isaías 58, versículos 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14 es clave para identificar el día que Dios llama mi día y lo reclama como un tiempo especial para la adoración a Él. ¿Qué nos dice ese versículo de Isaías, o esos dos versículos de Isaías 58, 13 y 14? Dice, si retrajeres del día de sábado o reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Mira entonces lo que viene ahora, el versículo siguiente. Entonces te deleitarás en Jehová y yo, Dios promete, te haré bendecir, te daré bendiciones, te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Muchos dicen es que este es un sábado judío de los judíos, pero no. ¿Quién hizo el sábado? Dios. ¿Cómo vamos a decir que Dios hizo el cielo y la tierra y son de él porque él las hizo, pero el sábado, que Dios lo hizo también, es judío? No No puede había ser. judíos, no había Ni judíos. no había ningún judío en la tierra. Ahora, esto lo estamos diciendo como un preámbulo, en cierto modo, para lo que vamos a decir en cuanto a la adoración a otro poder diferente al poder de Dios. Pastor, una última nota antes de irnos de este punto. Ajá. Es, Yo tengo otra después de Ok, esa. pues vamos ok, a tocar dos ok, notas. aquí voy entonces. Aquí tengo Eclesiastés, el capítulo 3 y el verso número 14. Eclesiastés 3:14. Ajá. Aquí está el que escribió este, este libro por inspiración divina. Voy a Salomón. Ujú. Es el hombre que está registrado como el hombre más sabio que haya alguna vez existido. Y dice aquí, he entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y hácelo Dios para que delante de él teman los hombres. Este es un texto que nos fundamental para decirnos que Dios lo que hace es para siempre, no lo hizo para un determinado periodo de tiempo ni Es para una que, determinada gente. es que Dios no cambia el azar, eso es lo que dice la Biblia. Dios no Es cambia y el podemos mismo. irnos con otros textos que dicen Sí, eso. muchos. Dios Aquí no cambia. tengo Salmo 119, 152, por ejemplo, ahorita que me acordé. Y No se bueno, hay olvide. muchos más. A ver, la nota tuya, Jorge. Muy bien, la mía es la siguiente. Cuando Dios descansó, bendijo y santificó el día de sábado por primera vez, el hombre no había trabajado ni una sola hora todavía. Ujú. Así que no es tanto porque está cansado que el hombre debe parar de trabajar. En realidad, el sentido correcto de esa palabra que ahora traducimos como descansó, ni Dios se cansa tampoco. Entonces, no era que Dios estaba cansado porque la semana le había producido un trabajo muy duro. La verdadera explicación que debemos dar acerca de esto es que Dios dejó de trabajar. Cesó su obra creadora. Cesó su obra creadora y lo mismo pide el hombre, que deje de trabajar en ese día, que Bueno, deje de atender sus asuntos personales. hay tantos pensamientos que pueden venir a la mente
de cada uno de los que estamos aquí, que somos tres. Pero aquí hay uno que me parece interesante que en algún momento tenemos que mencionarlo, así que vamos a mencionarlo en este momento, y es el profeta Ezequiel en el capítulo 20 y el verso número 12 y el verso 20. Allí menciona dos cosas. Correcto. Así que vamos a ver el capítulo 20 de Ezequiel, el versículo 12. Ahí dice lo siguiente. Y diles también mis días de reposo. En otra versión que tengo aquí dice, y diles también mis sábados, que es el equivalente del séptimo día, el día de reposo. Y dice, y dile también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. O sea, una de las razones del sábado es que conozcamos a Dios y conozcamos que Él es el que nos santifica. Y el verso número 20 dice, Espera, Eleazar, antes que pases al siguiente verso, sí, mira excelente. el texto que de la versión que han puesto en la pantalla. También les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Interesante. Muy Tremendo. interesante esta traducción, muy interesante, muy ¿Verdad? interesante, exacto. Ok, Para ahora el siguiente versículo. que reconocieran que Él es el Señor, ¿verdad? El Ajá. Señor. Y lo ha consagrado los sábados para mí. Ese es el día de Dios. Y ahora el verso Separado, 20. separado. Vamos a ver el 20 ahora. Santificad mi sábado. Aquí dice, observen mi sábado. O sea, ahora es una, ¿cómo le podemos decir? Una orden del Señor a sus hijos. Observen mi sábado. Vamos a avanzar para ver si logramos cubrir algo del material que tenemos. Leen lo que Ajá. está en la pantalla porque yo no veo una parte. Ok. Y observen mis sábados como consagrados a mí, como, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Amén. Muy bien. Entonces, aquí vemos que esa es el sábado de la señal, es recordatorio de la creación de Dios. Ahora, vamos a tratar, porque creo que ahora mismo es pertinente. Dios dice que Él debe ser adorado porque Él es el creador. Y ahora, ¿por qué la bestia exige que se le adore? ¿Qué es la bestia? Podríamos preguntarnos. ¿Por qué ella no pide, sino que exige que se le adore? Bueno, yo creo que aún siendo que ya hablamos de que las bestias en la Biblia, según Daniel 7, ¿verdad? Y otros textos, representan poderes. No, no son individuos ni personas, son poderes que tienen una tendencia. Y también explicamos la vez anterior que en la Biblia, dragón representa a Satanás, un símbolo, ¿verdad? Que Dios usa para representar o hablar de Satanás como el ser creado, que había sido creado con un propósito, pero tenía libre albedrío también, y él usó mal su libre albedrío y se rebeló contra Dios. Pero él es una criatura. Eso no lo vamos a leer, pero está en Ezequiel 28, 14 y 15. Él es un ser creado, pero usó mal su albedrío y decidió que quería ser igual a Dios. Quería recibir adoración, ¿cierto? Isaías presenta a este mismo ángel en su rebelión contra Dios en Isaías 14, 13 y 14. No lo vamos a leer porque ya lo hemos leído en otras oportunidades. Isaías 14, 13 y 14. Él es el que quiere ser adorado. Él es el que quiere ser adorado.
pero él es una criatura, no merece adoración. Él debe adorar. Sin embargo, él utiliza los poderes de la tierra y en este caso los poderes que en la Biblia los presenta como las bestias, ¿verdad? Y usa particularmente el poder de una bestia que sube del mar, lo presenta Apocalipsis 13, esa bestia como subiendo del mar, ¿verdad? Y ya leímos en el mismo Apocalipsis 13 que es el dragón el que sostiene, le da el poder a la bestia, ¿verdad que sí? Así mismo le Entonces, da poder. le da poder, él es el que le da el poder a la bestia. Quiere decir que cuando la bestia exige ser adorada, y la Biblia dice que los habitantes de la tierra en el capítulo 13 de Apocalipsis adoraron al dragón y a la bestia. O sea, adorando a la bestia, están adorando al dragón y el dragón es Satanás. Entonces, vemos nosotros que no es que este poder merezca adoración. Él la exige porque él quiere ser igual a Dios y quiere recibir esa adoración. Pretende ser Dios. En 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, dice, identificando al dragón y la bestia o usando a los poderes como la bestia, él intenta colocarse igual que Dios y ahí en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice que identificado con un poder que es el mismo poder definitivamente, el hombre de pecado, ¿verdad? Dice que él quiere elevarse por encima de Dios y por eso se opone a todo lo que se adora a Dios. Lo dice así. Quizás deberíamos leerlo. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad o el hombre de pecado, el destructor por naturaleza. Y miren el versículo siguiente, es el que nos dice cuál es su propósito. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o que es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios, su iglesia, y pretender ser Dios. Ahora, en mi manera de pensarlo aquí, ¿de qué otra manera podría él elevarse más por encima de Dios o igualarse a Dios que ordenar un falso día en oposición? Porque dice que él se opone a todo lo que se adora, lo que es Dios y se adora. ¿De qué otra manera él se podría elevar más? Sino diciendo, este es mi día de adoración en que yo quiero que me adoren. Pastor, yo quiero Ajá. leer aquí un párrafo que de una declaración que ese mismo poder hace de sí mismo. Está en un libro que dice American Catholic Quarter Review, enero de 1883. Este poder hablando. Y dice allí, el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos. Ya hablamos de Daniel 7:25. Ajá. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y aquí dice, el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos para abrogar leyes y prescindir de todas las cosas, incluso los preceptos de Cristo. El Papa tiene la autoridad y con frecuencia se ejerce de prescindir del mandato de Cristo. Eso está en un artículo que dice el Papa tiene el poder de modificar la ley divina. Y luego dice,
el domingo es puramente una creación de la Iglesia Católica. Esos son ellos mismos hablando. Exacto. Esto es lo que quisiéramos que nuestros oyentes pudieran captar. No se trata de que nosotros estemos hablando de odio o en contra de una denominación. Se trata de presentar la verdad de Dios, el llamado de Dios, la advertencia de Dios, para que no nos dejemos engañar por el dragón, quien está usando a la bestia para lograr sus fines de ser adorado. Y nos dice con claridad, Dios tiene su sello. Ese sello es el sábado de la creación, que nos recuerda al Dios creador y a Él debemos adorar. Pero este poder que quiere recibir adoración, intenta entonces colocar su propia marca, su propio sello, y lo reconoce en una forma abierta. Entonces, nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, estamos llamando su atención para que nos demos cuenta del tiempo en que vivimos. Ahora mismo, en una forma muy solapada, muy escondida, muy disimulada, se está tratando de introducir el domingo como el día universal de adoración, aunque se le presenta como un día de descanso, para darle al trabajador sus derechos, para poderlo levantar y hacerlo sentir que realmente es valioso, para tal vez ayudarle en sus problemas y en sus necesidades. Pero qué interesante que el día que Dios utilizaba para sanar las necesidades físicas y espirituales del hombre era el sábado. No encontramos en la Biblia muchas veces que Dios dice, sanó a un paralítico en el sábado, sanó ciegos en el sábado, fue al tanque de Bethesda en un sábado y sanó a un paralítico. En la sinagoga el sábado sanó otro. Es el sábado, es el día que Cristo utilizó para devolverle al hombre su salud espiritual, ¿no es cierto? Pero ahora se está presentando al domingo como el día en que le va a devolver al hombre esa sanidad. Totalmente increíble. totalmente fuera de apoyo bíblico. Correcto. Pastor, yo tengo un documento aquí que lástima que no podemos hablar más de él. Un documento de cosas que ocurrió temprano en la historia, desde el comienzo del siglo V en adelante, pero donde menciona que cómo se persiguió a las personas a los que guardaban el sábado porque estaban violando el decreto de la iglesia de guardar el domingo, el domingo. Y Perdóname, aquí, Lazar, perdóname interrumpirte un segundito. Quiere decir entonces que el sábado se guardó por los cristianos hasta el siglo V, más o menos. exactamente, ahí está, ahí cuando viene el cambio de la iglesia, que también está aquí en el documento, era so pena de castigos y muerte a aquellos que insistían en seguir guardando el sábado, porque la iglesia lo había cambiado. Así que hay una cita aquí que dice, el domingo es la ley de la iglesia católica sola. American Sentinel, 1893. Y otra que dice, la iglesia católica declaró el cardenal Gibson, en virtud de su misión divina, cambió el día de sábado al domingo. Y luego otra que dice, el Papa es de gran autoridad. Recuerda, estamos hablando de a qué autoridad nosotros vamos a escoger para adorar. Ajá. Dice, el Papa es de gran autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios. Y él actúa como vicegerente, regente de Dios sobre la tierra. Le hago una pregunta ahí, Pastor de Gracia. Eh, Están diciendo entonces
que Dios le da autoridad al Papa para que modifique lo que Dios hizo. Pero ¿dónde Exacto. dice eso? ¿Qué le parece eso? Ellos utilizan un texto, ¿verdad? Que está en Mateo 18, ¿es? O 16, donde dice que Dios le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero es una mala interpretación de lo que Dios estaba diciendo. Ah, Dios, Mira, Jesús, mira, mira esta otra cita que está en este documento, que yo creo ajá, que es relevante para lo que estamos diciendo. La autoridad de la iglesia no podía, por lo tanto, la obligación, es decir, no tenía la obligación de la autoridad de las escrituras. La autoridad de la iglesia no tiene la autoridad de las escrituras, porque la iglesia había cambiado el sábado al domingo y no por mandato de Cristo, sino por su propia autoridad. yo voy más atrás, Eleazar. ¿Ah? Yo iría un poquito más atrás que eso. La primera ley que se dictó para que se guardase el primer día de la semana, que todavía no se llamaba domingo, se llamaba el venerable día del sol, fue una ley civil, fue una ley civil no religiosa que dio Constantino el Grande en el año 321. Y en esa ley, la razón para que en todo su imperio se observara el primer día de la semana, que después llegó a ser domingo, se le llamó después, se Correcto. le llamó domingo, pero era el primer día de la semana, es el primer día de la semana. Él dice que todos descansen en el venerable día del sol. Habían unas excepciones nada más. Esa fue una ley civil y decía que se descansara en el venerable día del sol. La iglesia, para escapar de la persecución y para abrir sus puertas a fin de que muchos de los paganos entraran y aceptaran su enseñanza, entonces aceptó primeramente guardar ambos días, el sábado y el domingo, para que la gente pagana se sintiera más o menos tranquila en las iglesias cristianas. Y poco a poco fue revistiendo al domingo de una santidad especial hasta que el concilio de la Odisea, que fue uno de los primeros concilios y no está exactamente la fecha en que se realizó, pero es entre el El 343 al concilio de la Odisea. 381. Ese Concilio es el de la concilio de Odisea, la Odisea. correcto, entre más o menos se llevó a cabo entre los años 343 a 381. Entre ese periodo, en algún momento se llevó ese concilio. El 321, la ley era civil, y el 343 o 381, entonces la iglesia lo acepta como su día de descanso. ¿Nos Eh, damos cuenta? yo quiero mencionar una última cosa y es que en este documento hay diferentes naciones del pasado que por orden del Papa ordenó que se persiguiera a todos aquellos que no seguían la observancia del domingo y que guardaban el sábado. Eso ocurrió por siglos en el pasado. Y así que no es nada nuevo que la Biblia mencione que al final aquellos que guardan el sábado serán perseguidos otra vez por esta autoridad que esta autoridad falsa que, que pronto en el mundo está teniendo el poder necesario para volver a imponer lo que no pudo hacerlo por causa de la iluminación de la escritura y la reforma. Y la Pero herida esta, mortal que recibió. pero esta vez cree que ahora sí tiene todos los elementos en sus manos y los poderes del mundo para poder hacerlo, sin darse cuenta que es casi el final de su existencia. Su último movimiento realmente. Ahora, Exactamente. y yo quiero recordar a nuestros amigos y hermanos que pueden buscar en sus Biblias en San Mateo capítulo 5 y el versículo 17, lo que Jesús mismo dijo. No penséis, San Mateo capítulo 5 y versículo 17. Creo que es sumamente importante que nosotros leamos este texto.
porque es Jesús mismo el que está hablando. 5:16, 5:17 al 17. 19. Sí, dice, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y continúa diciendo en los siguientes versículos, les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni un acento, ni un tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido, hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya se cumplió todo? Aún no. No, Falta por cumplir. Y además agrega en el siguiente versículo diciendo, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Así entonces, que pastor, cuál es las consecuencias que menciona Apocalipsis 14:9 eh, contra eso aquellos es que elijan ese? exacto, eso es lo que iba a decir. Hay consecuencias de elegir adorar a Dios o adorar al poder que se opone a Dios, ¿cierto? Hay consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Dice simplemente, si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de su autoridad, la marca de su bestia, ¿qué va a pasar con él? El siguiente versículo lo aclara y dice, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. ¿Es serio? Las consecuencias de adorar a un poder que no es el poder del creador, de la creación, de Dios. Eso explica entonces por qué van a caer las plagas. Precisamente. Dice que van a caer las plagas. Ahora, mira, ahora que mencionas eso, entonces, los que decidan adorar a Dios van a recibir una confirmación de ser sus hijos, que en la Biblia se presenta como el sellamiento, que está en Apocalipsis capítulo 7, versículo son 1 3 al 3, al ¿verdad? 3. Ajá. Ahí los que elijan adorar a Dios en su día, dice que van a ser guardados, van a ser sellados. Y Dios le da la orden a los ángeles, no desaten las últimas plagas hasta que sean sellados los siervos de Dios en sus frentes. Y noten que el sello de Dios solamente se pone en la frente. ¿Por qué será eso, Jorge? O tú, Eleazar. Bueno, en la frente tenemos nosotros en la frente Raciocinio. tenemos nuestro raciocinio. Dios mora en el ser humano en lo que en la Biblia se menciona constantemente como el corazón, pero es en realidad con el cerebro con el que nosotros pensamos y hacemos decisiones. Así que si nosotros dejamos que Dios more en nuestra mente, Él guía nuestra vida por el sendero correcto. Yo quiero decir algo de la sección anterior, todavía la podemos conectar con esto. Ok. Eh, Dios no vino, el Señor Jesucristo mismo no vino a anular la ley. Él dice una versión que yo tengo aquí a mi lado que vino a aplicarla. En otras palabras, la Cumplirla. ley, sí, a cumplirla. La ley es inamovible. La ley es eterna porque es la Correcto. ley de Dios y Dios es eterno. Es, Así es, que el ser humano no de ninguna manera tiene ni derecho ni el poder de cambiar. la ley de Dios es un reflejo de su carácter. Y ahorita que ¿Correcto? estabas mencionando eso,
Vuelvo a recordarme en el Salmo 119, que es un salmo precioso, ¿verdad? Donde se exaltan las bendiciones de la ley de Dios. Dice aquí en este versículo, ¿verdad? Que esa ley de Dios, Salmo 119, 152, ha sido colocada para siempre. Y en el versículo, hace ya mucho que he entendido de tus testimonios, que para siempre los has establecidos. Y el versículo 142, yendo para atrás un poquito, en el versículo 142, dice, tu justicia es eterna y tu ley la verdad. Y la verdad no es solo para un tiempo. La verdad de Dios no es como las verdades del hombre, que por un tiempo la ciencia enseña una cosa y después dice, no, esto no es así, ahora es así. Cambia. El salmista también dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ya? Mira la ley de Dios. Es que la ley es como dijéramos, un reflejo del carácter de Dios. Y Dios es un Dios eterno, no cambia. Su ley tampoco cambia. Es la misma todo el tiempo. Entonces, sí, hay consecuencias terribles de adorar a este poder que en realidad detrás de él está el ángel que se rebeló contra Dios allá en el cielo y que quiere ser adorado. Es más, ese ángel fue tan atrevido que en San Mateo capítulo 4 y que es el versículo 4, 5, 6, yo creo que es el 7. Tal vez si me recuerdan donde las tentaciones de Jesús, San Mateo capítulo 4, donde están las 4, tentaciones de Jesús, donde 4, dice que el versículo número 8 es 7. 7, ok, donde Satanás le dice a Jesús, mira, te presento, te muestro todos los reinos de la tierra. El 8, ese es el 8. El 8, ¿verdad? Te presento todos los reinos de la tierra. Son míos y yo te los voy a dar a ti. No tienes que morir en la cruz. No tienes que Verso 9. sufrir. Verso 9. Ok, Mateo 4, 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a la altura de un monte y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y qué le dijo? El versículo siguiente. Todo esto te daré si postrado me adorares. Una ofensa contra Dios. Ese es el atrevimiento más grande que yo haya escuchado de parte de una criatura. Exacto. Y no es por ventura lo mismo que se está tratando de exigir ahora, disfrazado de un día para que el planeta se reponga de los gases que lo hemos estado dañando, para recrear la naturaleza, para que ella se regenere y qué sé yo qué y qué sé yo cuándo, para que la familia tenga un tiempo, para que los trabajadores, si ya Dios dio un día para eso. Él dice, el sábado es el día para eso. Pero ¿por qué se insiste en el domingo? Porque es la marca de la autoridad, del poder que le dio esa fuerza a la bestia El para dragón. lograr que él sea adorado y reconocido como un Dios. Mis caros Así que amigos, delante de nosotros está a qué autoridad vamos a aceptar y a quién vamos a adorar. es simple, simple, pero de consecuencias terribles, Eterno. eternas, grandísimas. Caros amigos, queridos hermanos, por favor despertemos al tiempo que vivimos. Busquemos a Dios de todo corazón. Permitámosle a Él transformar nuestras vidas. Hagamos del sábado una delicia, por favor. Yo hago un llamado a los miembros mismos de la iglesia. No usemos el sábado como se usa el domingo o cualquier otro día de la semana. Vamos una hora a la iglesia y acaso ni la hora completa y estamos apurados viendo el reloj y ya tenemos hambre y queremos irnos. Por favor, hallemos delicia en adorar al Dios
creador. Amén. Sintamos el gozo de estar en su presencia. Cuando le cantemos y le alabemos, hagámoslo de corazón, con entusiasmo. Cuando pretendamos usar en nuestras propias cosas, nuestros caminos, nuestros propios deleites, las horas del día sagrado, recordemos Isaías 58, 13 y 14. Dios dice, no hagas tu voluntad en mi día santo, por favor. Dios desea que reconozcamos ese día como su día especial. Hacer otra cosa es simplemente aceptar la autoridad del dragón que le dio poder a la bestia. Queridos amigos y hermanos, no hay más que dos opciones. Cristo con amor te invita, no te exige. Él tiene el derecho de exigir, pero te aconseja. Dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y te orienta, te aconseja. Elige pues la vida. ¿Y sabes quién es la vida? Cristo. Fuera de Él no hay vida. Él es el creador. Él es el originador. Es el autor. Él tiene el derecho de establecer el tiempo, el día, cuando quiere ser adorado. Y al hacerlo, nosotros aceptamos su autoridad en nuestra vida. Amén. Elegir otro día es aceptar la autoridad del enemigo de Dios y por lo tanto es decirle a Dios, no quiero vivir, quiero morir. Y Dios, que respeta nuestra decisión, nuestro libre albedrío que Él mismo nos dio, podría obligarnos a obedecerlo, pero no lo hace. Dios respetará tu decisión. Así que al final tendrás o tendrán que reconocer los que decidan adorar a la bestia que Dios es justo en destruirlos, porque ellos eligieron la muerte. Solo hay vida en Cristo o muerte fuera de Cristo. ¿Qué Amén. eliges tú? ¿A quién adoras? Te invito a que hagamos una oración final y en ella pidamos de corazón al Señor que nos ayude a reconocerlo como nuestra autoridad. Oremos. Dios del cielo, Padre amado, cuánto te agradecemos tu palabra. Hoy nos comprometemos nuevamente a hacer de ella nuestra guía, nuestra lámpara, nuestra luz para iluminar el sendero. Oh Señor, los resultados de esto momentáneamente serán terribles, catastróficos, difíciles, pero solo con tu ayuda podemos mantenernos firmes. Ayúdanos como pueblo a elegirte como nuestra autoridad, como nuestro Dios. Permite que aceptemos tu palabra, sus declaraciones como la fuente de la verdad. Y por tu gracia, ayúdanos a encontrar deleite en adorarte, en ir a tu iglesia, en compartir estas verdades para que aquellos que las desconocen no cometan el error de aceptar el vino del furor de la fornicación babilónica, de la confusión. Guíanos, por favor. Te lo imploramos de todo corazón, no por nuestros méritos, sino por los méritos sacrosantos de Cristo Jesús, Señor nuestro, y ojalá, Señor tuyo también. Amén. 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 Los esperamos en otro programa de Pensándolo Bien entre amigos. Bendiciones para todos.